Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Pues bien, seguimos viendo cómo reina la calma en los mercados. Hoy no estamos viendo subidas importantes como las anteriores sesiones, pero tampoco estamos viendo una corrección importante. Hay bastante calma ahora mismo. Sí que es verdad que hoy sucede lo contrario que veníamos viendo ayer. Ayer el IBEX 35 caía mientras el resto de índices subían y hoy pues parece que el IBEX 35 está recuperando en la sesión de ayer. Así que bueno, eso podríamos pensar que es positivo. Y de momento, como decimos, reina la calma. Pero ojo porque a las 5 de la tarde habla Trump y ya sabemos que cada vez que habla Trump suelta alguna perlita y solemos ver bastante volatilidad, tanto en los índices como en las criptomonedas. Por lo tanto, pues como decimos, se puede esperar a partir de las 5 de la tarde bastante movimiento. Solamente cuando veáis este vídeo ya habrá hablado y ya veremos si ha habido movimiento o no ha habido movimiento. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Nvidia, que se ha acercado de nuevo a esa zona de máximos históricos, pero no ha conseguido romper el movimiento lateral que venimos viendo desde octubre. Vamos a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo y si tiene oportunidad de mostrar fortaleza y ver esa ruptura del movimiento lateral. Vamos a ver también una de las protagonistas de esta semana, que ha sido Netflix. Tras la presentación de resultados vio una subida muy pero que muy importante y ahora vamos a ver si todavía puede tener continuidad esa subida. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Apple, que llevaba unas cuantas semanas con unas caídas bastante importantes, pero ahora nos hemos acercado a una zona de soporte muy buena en el gráfico y que podría marcar el rumbo de nuevo al alza en su cotización para dar continuidad a la tendencia alcista que parece que se había estancado en las últimas semanas. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con esas tres acciones que como siempre lo vamos a ver desde la versión web de Pro Realtime. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita en esta versión web de Pro Realtime y podáis ver estos gráficos en tiempo real. Y también vais a tener el enlace a ese curso de Pro Realtime donde os explico cómo utilizar esta versión web que está pues claramente indicado para todos aquellos que estéis aprendiendo a utilizar esta versión web para realizar vuestros propios análisis técnicos. Así que venga, vamos a comenzar con las tres acciones. La primera de ellas es Nvidia. Fijaros cómo veíamos en la sesión del miércoles de ayer cómo se acercaba de nuevo a la zona de los máximos que veíamos en noviembre del pasado año, pero en esa zona hemos visto cómo de nuevo pues parece que vuelve a haber una pequeña corrección y de nuevo hoy hemos visto una caída, o estamos viendo, mejor dicho, una caída. Fijaros cómo en la sesión de ayer dejó un gap, por lo tanto, si vemos que no se recupera de cara al cierre de la sesión, lo normal podría ser volver a esa zona del gap, cerrarlo, quizás ahí ver un movimiento lateral, esperar a esa media móvil de 70 sesiones y continuar con el impulso al alza para intentar romper, como decíamos, ese movimiento lateral que llevamos viendo desde octubre. Fijaros cómo lo positivo que estamos viendo en la cotización de Nvidia es que no hemos conseguido ver con claridad la ruptura o el cruce a la baja de la media de 6 sesiones con la media de 70. Fijaros como aquí estuvimos muy cerquita en diciembre, pero consiguió salvarlo. Fijaros como por aquí en enero también consiguió salvarlo de nuevo y eso puede ser una buena señal porque lo que se suele pensar es que cuando la media de 6 sesiones cruza la baja, la media de 70, pues daría comienzo a una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, pues bueno, en principio como mínimo, el escenario más probable podría llegar a ser que nos mantuviésemos en un movimiento lateral en el gráfico. Además, fijaros cómo en la sesión de ayer entró bastante volumen, si lo comparamos con lo que teníamos en las últimas sesiones. Y eso es buena señal, porque es una clara señal de fortaleza en el gráfico, en la cotización de Nvidia. Y fijaros cómo todavía sigue manteniendo, vamos a ponerlo bien. Fijaros esa directriz alcista que llevamos viendo desde el mes de agosto y que decíamos que era totalmente clave mantenernos sobre ella para pensar que puede mantener el impulso. Y como os digo, si al final acaba superando ahora, aunque veamos una pequeña corrección en la sesión de hoy, a lo mejor la sesión de mañana, la zona de los 148, pues podría llegar a ser bastante positivo. Vamos a ver también el gráfico horario. A ver si podemos rascar algo más en el corto plazo. Y fijaros la subida tan fuerte que vimos en la sesión de ayer. Y ahora, pues como decimos, pues no nos extrañaría ver una corrección a cerrar el gap y que se apoya a lo mejor también en la media de 70 y de 200 sesiones. Si hace ese movimiento es positivo, porque fijaros cómo el movimiento lateral, pues parece que la media de 70 y de 200 pues no está actuando ni como soporte ni como resistencia. Pero si después de ver un impulso vemos que actúa como soporte y vuelve a repuntar, es una señal de que puede mantenerse al alza y eso probablemente nos llevaría a ver nuevos máximos históricos. Fijaros como por aquí
no vimos la ruptura, no vimos que, perdón, que actúa como soporte la media de 70 o de 200 sesiones. Aquí dio lugar a continuidad del movimiento lateral, hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, eso lo debemos vigilar en caso de que ahora veamos esa corrección. Que vemos que perfora la zona de 140, donde podría encontrarse con la media de 70 y la media de 200, pues de nuevo, vuelta hasta la zona de los 130. Y ahí nos seguimos moviendo. Vamos a ver ya una perspectiva más en el medio y largo plazo y fijaros el gráfico semanal. De momento la vela que está dejando esta semana pues podemos pensar que es bastante positiva. ¿Por qué? Pues porque de momento estamos viendo una vela con un cuerpo bastante amplio y estamos superando con claridad los máximos que veíamos la semana pasada. Por lo tanto eso es bastante positivo y como decimos, si acaba la semana muy cerca de la zona de máximos, es decir, que no hubiésemos esa corrección en el corto plazo, sería también muy positivo para pensar que estamos cerca de la ruptura porque podría dar continuidad al alza la próxima semana. Quizás la única pega, pues que fijaros cómo las bandas de Bollinger parece que se van cerrando, tanto por arriba como por abajo, y eso pues quizás acompaña también a la idea de que le puede costar mantenerse al alza. Pero es probable que, como decimos, si de cara a la última parte de la semana acaba viendo un impulso y no vemos esa corrección, pues ya se vaya directamente a romper ese movimiento lateral. Y vamos con el gráfico mensual y fijaros cómo, aunque estamos viendo un mes con muchísima volatilidad, parece que de momento, de cara a la última parte del mes, pues vemos como ese cuerpo se va ampliando al alza y eso puede ser bastante positivo porque hubo un momento en que parecía que de nuevo dejábamos una vela clarísima de rechazo al acercarse a la zona de máximos, lo veíamos la semana pasada. Yo eso era muy mala señal y decíamos es totalmente clave las últimas 2 semanas de este mes, porque si vemos que al final se acaba yendo hacia la zona de mínimos del mes, pues va a ser muy negativo, porque hemos visto que si va a la zona de máximos, si nos vamos a una corrección bastante importante, es decir, un rechazo espectacular, pues sería muy negativo. Pero si vemos lo que estamos viendo ahora, que es que se está recuperando de nuevo y se va acercando a la zona de máximos, pues como decimos, eso puede ser una señal clara de romper el movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de octubre y de continuidad alcista los próximos meses. Por lo tanto, va a ser totalmente clave lo que veamos en Nvidia de cara a la próxima semana. Y es que esta situación la tenemos con muchísimos valores donde hemos visto que había mucha volatilidad y están dejando una mecha muy larga por arriba y muy larga por abajo. Y si de cara a final de mes vemos esa subida, va a dejar un cuerpo bastante amplio que nos lleve a pensar que va a haber una ruptura de ese movimiento lateral. La única pega que le podemos poner ahora mismo a Nvidia, pues fijaros la divergencia que tenemos entre el RSI y la cotización. En realidad es una pega entre comillas, porque fijaros cómo todavía el RSI todavía sigue estando bastante alto, está en la zona de 83, es decir, sigue marcando bastante fortaleza el gráfico. La cotización, ¿por qué? Pues porque vemos el RSI en una zona, podemos pensar que está muy sobrecomprada, pero también nos está marcando que tiene mucha fortaleza. Yo es lo que decimos siempre, aunque viésemos una corrección, como venimos de una zona del RSI muy alta, es probable que luego sigamos viendo impulsos hacia arriba en caso de ver la corrección. Si no, pues la fortaleza seguirá siendo bastante alta. ¿Qué es lo que no me gusta? Esto de aquí, el volumen. Fijaros cómo estamos viendo con claridad ya cómo desde el mes de marzo del pasado año, la subida más importante llegó hasta junio de 2024. Luego vimos un movimiento lateral y luego ahora parecía que superaba ese movimiento lateral y estamos viendo esto, otro movimiento lateral. Fijaros cómo ahora el volumen cada vez es menor y es muy bajo el volumen si lo comparamos con lo que veníamos viendo en los últimos meses. Solo veíamos un volumen tan bajo, fijaros, cerca del techo que veíamos en el año 2021, donde luego vimos una corrección muy importante. Por lo tanto, cuidado, no sea que el volumen nos esté diciendo que a lo mejor le está faltando un poquito de gasolina para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico, ¿vale? Por lo tanto, eso sí que es verdad que lo debemos de vigilar ahora mismo en la cotización de Nvidia. Vamos ya con la siguiente de las acciones, que es Apple. Fijaros cómo desde que comenzó el año hemos visto una caída muy importante que ha borrado toda la subida que veíamos desde noviembre. Fijaros cómo la caída de máximos a los mínimos que veíamos ayer ha sido del 15%. Una caída muy pero que muy importante la cotización de Apple después de haber visto la ruptura de todo este movimiento lateral. Y la verdad que este movimiento que estamos viendo en las últimas semanas, en mi opinión, me parece bastante preocupante. Hubiera sido totalmente normal, como habíamos comentado anteriormente, ver una corrección hasta la zona de máximos anteriores, los 236, en esa zona. Fijaros, llegar hasta los máximos que teníamos, apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones y volver a repuntar.
Eso hubiera sido perfecto y eso nos hubiera marcado que podríamos continuar con la tendencia alcista, pero no sucedió eso. ¿Qué pasó? Que perdimos la media de 70. Fijaros este movimiento de aquí, donde perforamos la media de 70, volvemos hasta ella, la consolida como resistencia y vemos una caída muy fuerte. Aquí tenemos clarísimamente una señal de venta, porque nos marca que va a dar continuidad a la caída. Y hemos seguido corrigiendo, fijaros, hasta el soporte que teníamos por aquí en noviembre y que coincidía con la media móvil de 200 sesiones. Pero el problema que tenemos ahora mismo es que puede que esté poniendo en riesgo toda la tendencia alcista. ¿Por qué? Pues porque fijaros que si cogemos el gráfico semanal se puede apreciar muy bien el movimiento lateral anterior, la subida con la ruptura, esta vela de aquí que era feísima, una vela de indecisión y luego las siguientes velas de caídas importantes. ¿Por qué está poniendo en riesgo la subida? O lo podemos llegar a pensar porque esto puede llegar a ser una ruptura en falso. Y eso sería muy mala señal. No es lo mismo, fijaros lo que veíamos por aquí, que parece que iba a repuntar y vuelve a corregir y se acerca a los mínimos que veíamos por aquí y luego ya sí mantiene la subida y luego vimos una corrección, fijaros, se mantuvo en el techo anterior, esto es lo que queríamos ver ahora. Y luego vuelve a repuntar, esto es positivo, pero ahora sí ha pasado de frenada. Y esto de aquí puede ser una ruptura en falso. Y ahora el problema que tenemos, aunque parezca que la media móvil ha actuado como soporte y que puede ser una media móvil que actúa muy bien como soporte dentro de una tendencia alcista, totalmente de acuerdo, pero cuidado con esto que hemos visto en la caída. Porque lo que ha confirmado por aquí es que la media de 70 ha actuado como resistencia y la media de 70 suele actuar como resistencia en tendencias bajistas. Y es un gráfico diario, es decir, que a lo mejor no es una tendencia bajista de un par de semanas o un mes, sino que puede ser una tendencia bajista que se alarga un poco más. Si eso sucede, tendríamos la confirmación ya de que estamos en esa tendencia bajista. ¿Cómo lo tendríamos que confirmar? Pues ahora no habría que descartar ver una vuelta hasta esa media móvil de 70 sesiones de nuevo, que anteriormente, fijaros que bien actuaba como soporte en toda la subida. Y si ahora actúa como resistencia, volvemos a corregir y ojo, perforamos los mínimos que hemos visto esta semana, es decir, perdemos la zona de los 220, en este punto de aquí nos estaría marcando clarísimamente una señal de venta. ¿Por qué? Pues porque ahí estaría confirmando una nueva tendencia bajista. Tendríamos ya un nuevo máximo, un nuevo mínimo decreciente, habríamos confirmado la media de 70 como resistencia y estaríamos rompiendo ese último soporte en la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, la situación de Apple ahora mismo está bastante comprometida y esto lo hemos comentado muchas veces. Son ese tipo de acciones, el caso de Apple, que es muy complicado que veamos que Apple no mantiene la tendencia alcista con claridad y que otros índices, o que algún índice como el SP500, pues no se mantenga en la subida. ¿Por qué? Porque su movimiento suele estar muy bien correlacionado con el índice y normalmente cuando vemos a Apple que mantiene la tendencia alcista, el SP500 se mantiene la tendencia alcista y cuando vemos en Apple que ve una corrección importante, el SP500 también ve esa corrección importante y le cuesta mantenerse al alza. Por lo tanto, cuidado porque esto pueden ser señales claras de debilidad y que debemos tener en cuenta a la hora de invertir ya de forma general porque hay algunos valores que lo están empezando a pasar un poquito mal. Teníamos el ejemplo también de Inditex en el IBEX 35 que se estaba deteriorando muchísimo, una tendencia alcista que era buenísima, que era clarísima por el hecho de lo bien que se mantenía sobre el soporte principal que tenía también en la media de 70 sesiones y la estaba poniendo en riesgo ya, es decir, cuidado porque hay valores que quizás nos estén anticipando que a lo mejor la situación no es tan positiva como se está pensando. Vamos a ver también el gráfico semanal, a ver si en el medio y largo plazo pues también podemos ver alguna señal negativa, como decíamos antes en el semanal, lo que mejor se ve es la ruptura en falso de esa zona de máximos, el riesgo ahora estaría, como decimos, volver hasta esa zona que ahora no consiga superarla y volver a corregir. En este punto de aquí no sería clara señal de venta, como hemos dicho, ya habéis podido ver en el gráfico diario. Sí que es verdad que fijaros, la media de 70 pues ha sido un buen soporte en el gráfico semanal, fijaros en el año 2020, se lo rescate del gráfico semanal de Apple, totalmente de acuerdo, y todavía estamos alejados de ella, por lo tanto quizás en el más largo plazo, pues ahí podríamos poner quizás el último punto, pero como decimos, una señal anticipada sería perder la zona de los 220 una vez que estamos viendo este rebote. Eso sería, en mi opinión, muy, pero que muy negativo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo
la última subida, y esto quizás sea lo más positivo para los que quieran ser alcistas con la cotización de Apple, es que la última subida habíamos visto al RSI alcanzar la zona de los 72, todavía por encima de la zona de 70, todavía marcando fortaleza. ¿Que la vela que está dejando este mes es terrible? Sí, es terrible. Pero todavía marcaba fortaleza y no formaba ninguna divergencia. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que a lo mejor el repunte que vemos ahora es interesante. Interesante hasta cierto punto, porque a lo mejor nos lleva, como decimos, hasta la zona de los 234 y ya está. Es decir, que nos esté marcando esa fortaleza nos indica que del tirón no nos vamos a ir ya a lo mejor hasta la zona de los 197, que es donde tendríamos el siguiente soporte más importante del gráfico mensual, y le queda un zigzagueo, pero puede que sea un simple zigzagueo, ¿vale? Y fijaros cómo, además, de momento estamos viendo cómo Apple es la primera vez desde abril de 2024 que se mantiene por debajo a cierre de esa media móvil de 6 sesiones. Eso también es una clara señal de debilidad en el gráfico. Y como decíamos también antes en Nvidia, pues fijaros cómo se ha visto, como en los últimos meses de su vida, el volumen cada vez era menor. Y eso también era una clara señal de debilidad en su cotización. Fijaros cómo al final pues estamos viendo una corrección bastante importante. Sí que es verdad que ha venido por parte de noticias y todo lo que queráis. Sí, pero ojo porque, como decimos, la cotización de Apple está marcando clarísimas señales de debilidad y no es una acción cualquiera. Es Apple, que para mi gusto quizás es la empresa que mejor puede representar la salud del SP500 y quizás de la bolsa americana. Para mí es una acción que, vale, sí que es verdad que a lo mejor podemos considerar que está dentro del sector tecnológico. El sector tecnológico ahora mismo podríamos decir que es como que está de moda, pero todo lo que tiene detrás Apple no es una moda. Llevamos ya muchos años. No es, por ejemplo, Nvidia, que se puede considerar que la subida ha sido espectacular en los últimos 2 años. Fijaros, Apple, la subida no viene de hace 2 años. La subida de Apple viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Hemos visto momentos complicados donde parecía que se podría romper toda la tendencia alcista y lo ha salvado muy bien. Es decir, en el más largo plazo no estamos viendo nada que nos haga pensar que ya se va a romper toda la tendencia alcista en el más largo plazo. Pero tanto en el corto como en el medio plazo sí que es verdad que hay que tener bastante cuidado. Quizás cómo cambiaríamos ese escenario para decir, ahora sí que sí, Apple es totalmente bajista del corto, medio, largo plazo, si pierde la zona de los 197. Ahí sí que sí. Porque es algo que no ha hecho anteriormente. Fijaros cómo formó un primer techo por aquí en 2020, vimos una subida, se fue hasta esa zona en 2023, actuó como soporte, volvió a repuntar. Fijaros cómo luego en 2023, cuando corrigió, se quedó muy cerca de los máximos anteriores y luego volvió a repuntar. Y si ahora perforase la zona de los 197, pues nos estaría marcando que aquí hay algo diferente ya, que ya no marca con tanta claridad esos máximos y mínimos crecientes y que a lo mejor podría poner en riesgo ya sí que sí toda la tendencia alcista en el largo plazo. Y eso ya serían palabras mayores en la cotización de Apple. Pero como os digo, ojo porque empezamos a tener señales de alerta, aunque ahora mismo estamos viendo un rebote ya desde la sesión de ayer sobre la media móvil de 200 sesiones. Y vamos ya con la última de las acciones, que Netflix. Fijaros cómo la subida no viene de antes de ayer. Ayer, cuando se presentaban resultados el martes a cierre y vemos la subida tan fuerte. Fijaros cómo la tendencia alcista de Netflix ha sido brutal desde el año 2022, apoyándose la media 70 y la media de 200 sesiones. Fijaros cómo ya hemos visto una corrección desde también principios de este año y se había apoyado simplemente en la media de 70 sesiones y ha vuelto a continuar con la tendencia alcista. ¿Qué pasa? Que lo ha hecho del tirón, con una subida en la sesión de ayer, fijaros, de casi el 10%. ¿Dónde está la clave ahora mismo? Pues mira, para mantener la tendencia alcista ya lo sabemos, la media de 70. Y como última opción, la media de 200 sesiones. Pero fijaros cómo cuando ha tocado la media de 200 sesiones ha sido porque llevamos un movimiento lateral bastante largo, al final entra debilidad y corrige. Es decir, si de la subida actual empezamos a corregir, como veníamos viendo por aquí, pues es probable que la media 70 pueda actuar como soporte. Pero a mí me gusta bastante esta zona de soporte por aquí, el 936. Es probable que la media 70 coja una pendiente positiva bastante fuerte después de la subida que vimos ayer y puede que a lo mejor en un par de semanas se acerque a esa zona. Es decir, no hay que extrañar que ahora ataquemos esa zona de los $1000, pero le cueste mantenerse al alza, veamos un movimiento lateral,
volvamos tras la zona de los 936, busque la media de 70 y a partir de ahí quizás seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, pues bueno, ¿qué pasa? Que ayer se mete una subida hasta la zona de los 1000 o al final acaba cerrando los 950, parece que pues ya va a perder todo lo ganado porque la vela que dejó, aunque es de una subida importante, pues deja alguna que otra duda, pero fijaros cómo todavía fortalece y de hecho hoy está subiendo un 2,40% ahora mismo. En el gráfico horario, pues fijaros, se ve muy bien. Vimos la subida, la caída, fijaros, hasta la media móvil de 6 sesiones, que bien actuado como soporte, justo al llegar a ella ha intentado rebotar de nuevo y pues bueno, mientras se mantenga sobre esa media móvil de 6 sesiones nos indica que vayamos a ver una corrección mayor. ¿Para qué? Pues para buscar esa zona de los 935, 930 aproximadamente, ¿vale? Si pierde la media de 6 sesiones, sí que es verdad que ahí tendríamos que ir a buscar esa zona de los 935. Pero de momento podemos seguir pensando que puede atacar la zona de los $1000. Vamos a coger el gráfico semanal, fijaros la vela, es espectacular y lo malo de ver velas como esta es que necesitamos que se confirme el movimiento siempre a cierre de esa vela, es decir, en este caso, como es un gráfico semanal, necesitamos que se confirme a cierre semanal. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, fijaros, estaríamos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI. No pasaría nada, de momento, no pasaría nada por ver esa divergencia. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que el cierre está muy cercano de la zona de máximos, es decir, sigue marcando bastante fortaleza ahora mismo. De hecho, el volumen ha sido espectacular esta semana, con la presentación de resultados. Es decir, ahora mismo hay una divergencia, pero quizás nos puede marcar tanta fortaleza esta vela semanal que nos indique que las próximas semanas sean alcistas y que pueda mantener la subida y sigamos viendo el RSI por encima de la zona de 70. ¿Cuál sería el riesgo? La cotización de Netflix, pues como hemos dicho en algunas acciones que han tenido este mismo movimiento, que al final, a cierre semanal, no tengamos divergencia, es decir, que veamos la cotización que cierra por debajo del máximo que tenemos por aquí, en la zona de los 935, casualmente, la zona que decíamos antes. Si vemos un cierre por debajo de esa zona, no vamos a ver una divergencia. Algunos pueden pensar que es positivo, pero sería negativo. ¿Por qué? Porque hemos visto una subida muy fuerte, hemos visto cómo parecía que teníamos mucha fuerza en esa subida, pero al final se han recogido los muebles, ha entrado con mucha fuerza la oferta y al final nos está marcando clarísima debilidad y ha sido un escape en falso y eso suele acompañar a caídas bastante importantes. Por lo tanto, todo lo que sea ver una divergencia ahora mismo y si es por encima a lo mejor de la zona actual o en la zona actual, más positivo aún, porque estamos muy cerca de la zona de máximos semanales y también de la banda superior de Bollinger, que eso va a hacer que se sigan abriendo y que tengamos todavía bastante recorrido al alza. Por lo tanto, pues bueno, de momento no tenemos señales, como decimos, negativas, ni el gráfico horario donde quizás podríamos pensar que viene una corrección en más corto plazo. Vamos a coger también el gráfico mensual, fijaros cómo esto es lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja, la vela que dejó en diciembre. Pues fijaros cómo dejaba muchísimas dudas, porque era una vela de indecisión, donde había intentado mantenerse en alza, pero al final había dejado un cuerpo muy chiquitito y una vela, una mecha bastante larga por arriba. Normalmente, y esto es lo que decimos siempre, normalmente cuando vemos ese tipo de velas, pues es muy complicado que el mes siguiente se mantenga al alza la cotización. Fijaros que el cierre estuvo en la zona de los 891, bastante por debajo de donde estamos ahora. Es bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque hemos visto un rechazo claro y que haya entrado la oferta. ¿Qué pasa? Que ahora, con la presentación de resultados que han sido bastante positivos, pues la subida ha sido evidentemente muy fuerte. Pero yo creo que la vela que hemos visto en diciembre le puede acabar pesando un poquito en la cotización de Netflix. Ojalá me equivoque y ojalá veamos un cierre en donde estamos ahora mismo. A cierre mensual sería bastante positivo y esos fantasmas que tendríamos el mes pasado ya les habríamos despejado. Pero cuidado con esta vela. Sí que es verdad que, bueno, aunque fue una vela que podemos decir que por sí sola puede ser negativa o quizás de indecisión, el cierre estuvo justo en la banda superior de Bollinger. Suele pasar, es decir, la teoría lo que nos dice es que cuando la cotización se sale de la banda de Bollinger suele atender justo a ella con el paso del tiempo y que eso no es que sea negativo. Si se mantiene ahí, pues se va abriendo y mantiene la subida. Pero cuidado, ¿vale? Porque es, como os digo, es lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja y necesitamos ver la confirmación a cierre mensual y semanal también. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en Netflix. Vamos a ver, porque ya la próxima semana quizás será Netflix la acción que más importante esta semana, a lo mejor que presentaba resultados o que más se le estaba poniendo
atención. Pero ya la próxima semana, lo veremos en el vídeo del resumen semanal del domingo, vamos a tener presentaciones bastante importantes o de empresas bastante relevantes y vale, ya estoy recogiendo algún que otro dato gráfico interesante de Twitter y vais a ver por dónde van los tiros, pero a lo mejor los resultados empresariales no son tan optimistas como hemos visto anteriormente y aún así el mercado eso no lo está descontando. El mercado se lo está tomando muy bien, aunque, como vais a ver, el crecimiento de los resultados no está siendo tan positivo o no se espera, mejor dicho, que sea tan positivo como anteriormente. Así que bueno, ya lo comentaremos en el vídeo del domingo. Además, de muchas cosas más, todas las acciones que me habéis pedido, el repaso de los índices, lo que vemos todos los domingos. Aprovecho en este último vídeo de los análisis diarios de esta semana para agradeceros a todos los que seguís siendo miembros del canal y que seguís apoyando el canal con esa cuota tan pequeña todos los meses. Ya sabéis que por ser miembros del canal pues tenéis vídeos exclusivos para todos vosotros, como por ejemplo veíamos este domingo ese mega consultorio donde analizábamos a fondo todas las acciones que me habéis pedido. De vez en cuando pues también hacemos vídeos comentando cosas que me parecen bastante interesantes. Os pregunto también a veces de qué queréis que hable, vosotros me decís, yo hablo de ello. También por ser miembro del canal elegisteis parte de las 20 acciones que analizamos en estos análisis diarios. Es decir, creo que la clave está en formar una comunidad entre todos y bueno, irnos ayudando unos a otros, porque aquí yo creo que todos aprendemos, tanto vosotros como yo, muchas veces con las acciones que me pedís. Una de las acciones que me habéis pedido en ese mega consultorio, os lo decía, digo, es espectacular la tendencia alcista. Y es que, por ejemplo, yo esa acción, si no me la pedís vosotros, yo ni siquiera sabría que existía. Así que bueno, como os digo, creo que aprendemos todos. Así que nada, no me enrollo más. Ya con esto acabamos el vídeo. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.